Gracias Dios por esta noche, Señor. Gracias porque tú siempre eres bueno, Señor. Porque tú nos sostienes en medio de todas las circunstancias, Señor. Damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad, Señor. Te rogamos que en esta noche, Señor, tú nos bendigas como siempre por medio de tu palabra, que es el refresco para nuestra vida, el alimento que nuestro espíritu necesita, Señor, la lámpara que alumbra, Señor, a nuestros pies, Señor, nuestro camino. Damos gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, y rogamos de tu amor y tu misericordia siempre estén en nosotros. Rogamos que en esta noche tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor, en tu palabra, que tú le des guía al pastor, Señor, y que nos des discernimiento a cada uno de los que lo escuchamos, Señor, que siempre recurramos a tu palabra, Señor, y que pesemos cada palabra que se nos da, Señor. En el nombre tuyo, Jesucristo, en el nombre tuyo, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Bueno, aquí estamos de regreso y espero que no tengamos ningún problema. Así que, por favor, compártanle a los demás. Yo lo había pasado, pero ya no tengo chance, pues no lo tengo aquí, para pasarle el dato a los demás, a la iglesia, a formadores. A todos pásenle el link de este mensaje que se llama El nacimiento del niño y el regreso del rey. Bienvenidos a los que se están incorporando, como Cindy, como Eric López, nuestro hermano, como Marco Arroyo. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, mis hermanos. Quiero empezar hablando sobre la suplantación. ¿Y por qué quiero hablar sobre la suplantación de identidad? Porque justamente es como un centro, como un eje de la enseñanza que tenemos hoy. Cuando yo digo el nacimiento del niño y el regreso del rey, es que hay un niño en específico del que vamos a hablar y vamos a hablar de un rey en específico. Y este es nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo nuestro Señor Jesús, cuando Él nació, y nuestro Señor Jesucristo, cuando ya está coronado como rey. Pero resulta que lastimosamente durante la existencia de la humanidad siempre ha existido suplantación de identidad. Siempre ha existido suplantación de identidad y en el caso de nuestro Señor Jesucristo también se ha dado. Hoy, no sé si todos los que me están viendo saben, hoy estamos en el primer día del año 5781, estamos en el año nuevo, Shana Tova, y es desde que Adán fue creado hasta la fecha. Pero en una fecha como esta, en la fiesta de las trompetas, durante un mes como este, también se dio un acontecimiento muy importante para la humanidad y es el nacimiento del niño, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para poder meternos dentro de esa enseñanza, deseo hablarles acerca justamente de la suplantación. La suplantación de la identidad, yo no sé si ustedes lo han experimentado o alguien que conocen lo ha experimentado. Resulta que se es cuando una persona se hace pasar por otra para poder obtener los recursos, para obtener los beneficios, para estafar, para hacer calumnias, para engañar, para tratar de obtener beneficios de las cosas que hace la otra persona. O sea, eso se puede decir que es una forma de engaño eficaz y muy destructivo, muy, muy destructivo. Hoy en día eso se da por montones, pero eso no lo inventó el ser humano, eso lo inventó Satanás. Y ahora vamos a hablar de cuándo se inventó eso. Pero Pablo sí habla de la suplantación del rey y habla de la suplantación del evangelio. En Gálatas 1, versos 6 al 8, podemos leer el siguiente texto. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, escuche por favor esto, un evangelio diferente. ¿Cómo un evangelio diferente? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, estamos estudiando el evangelio de Cristo. Cuando nosotros predicamos, estamos predicando el evangelio de Cristo. Entonces Pablo le dice a los de Galacia que espera que ellos no se hayan alejado de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él aclara en el verso 7 de Gálatas 1, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban, dice,
porque quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por favor, prestémosle atención a esto, porque la suplantación del niño y la suplantación del rey se da desde la suplantación del evangelio. Y es lo que Pablo dice en Gálatas, se da desde el momento en que se predica el evangelio que Cristo no dejó, en el momento en que se predica una palabra que Dios no dio. Por eso Pablo es tan enfático cuando dice, más aún nosotros, dice, o un ángel del cielo, si os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es ser anatema? Ser anatema es ser cortado, ser quitado totalmente. Es más que ser maldito, porque a veces la gente dice sea maldito, pero ser maldito es hablar mal, es desear mal, es hacerle una especie de palabra contraria a esa persona, pero anatema es ser cortado para ser desechado. Es como que agarre el brazo una persona y se lo corte, atajo y lo bote, eso es ser anatema. Entonces dice que quien diga un evangelio diferente al de Jesucristo, el que predique otro evangelio que no es el que fue anunciado por Jesucristo, debe ser desechado de esa manera, es lo que Pablo dice. En 2 Corintios nos habla Pablo un poquito más de lo que es otro evangelio o de lo que sería la suplantación de la identidad del evangelio o la identidad de Jesús. En 2 Corintios, a partir del verso 1, Pablo dice, porque si alguien viene a predicar a otro Jesús, a quien no hemos predicado, vea qué interesante, a otro Jesús al cual no hemos predicado. Recibís un espíritu diferente que no habéis recibido y aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado. Dice, y bien lo toleran. Pablo es muy enfático en que podemos estar recibiendo un mensaje del Jesús que no es y del evangelio que no es. O sea, es una pérdida de identidad. Es una suplantación de identidad. Cuando Jesús vino a predicar, cuando Jesús empezó a caminar después de que ya tuvo los 30 años y empezó en su ministerio en la tierra, una de las cosas que él empezó hablando fue acerca del evangelio. Empezó a hablar de la misión que le tocaba. En Marcos 1:14, usted se encuentra este mensaje. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces, si hay un evangelio que es diferente, si hay un Jesús que es diferente en la predicación, es un Jesús que no va de acuerdo justamente al mensaje de Dios. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Todo el centro está alrededor del evangelio y alrededor de la persona de Cristo. Pero es en ese centro donde está el Señor Jesucristo y su evangelio, que es el evangelio de Dios, que es el evangelio del reino de Dios, se pone como énfasis en el tiempo cumplido. O sea, está alrededor de un tiempo, está alrededor de un momento. Como lo decía Salomón, todo tiene su tiempo es hablando del tiempo de Dios. Entonces preguntémonos, ¿qué es el evangelio y qué es el predicar a un Jesús que no se nos ha sido enseñado? En sentido general, el evangelio puede referirse básicamente a los escritos de los que hicieron nuestros hermanos, los apóstoles, y la enseñanza que se recogió de lo que Jesucristo enseñó. A eso le podemos llamar de manera general. Poniendo como núcleo central, por supuesto, el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Hasta que Él es coronado y Él es alzado como el Gadol Cohen, como el sumo sacerdote, como el Señor de señores, como el Rey de reyes. Como Dios sabe cómo funcionamos nosotros, los seres humanos, que tenemos la tendencia a ser engañados y aceptamos el engaño, como tenemos la tendencia a que se nos presente algo diferente a lo original, el Señor nos dejó advertencias. Nuestro Señor Jesucristo, dentro del Evangelio, nos dejó advertencias. Y una de esas advertencias la encontramos en Juan 10:10. ¿Qué dijo él? Dijo, el ladrón viene solamente a robar, a matar y a destruir. ¿Qué es lo que hace el ladrón? Roba, mata y destruye. Pero no está hablando de asuntos materiales porque se está refiriendo a Satanás.
lo que se roba el ladrón es la enseñanza, lo que se roba el ladrón es el conocimiento, lo que se roba el ladrón es el evangelio de Cristo, se lo roba no para él, sino que nos aleja de la verdad para que caigamos nosotros en la maldición del desconocimiento. Para que quedemos como el pueblo cuando Oseas decía y escribía en el capítulo 4, verso 6, si no me equivoco, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero él dice que él vino, Jesús vino, para que tengan vida, o sea, no para que sean destruidos, no para que mueran, no para que sean engañados, sino que él vino para traernos a nosotros el conocimiento, para que tengamos vida y para que esta vida sea en abundancia. ¿Y qué es la vida para el Señor Jesucristo? La vida para el Señor Jesucristo es conocer al Padre y conocer al Hijo, a Jesucristo. Eso lo dice en Juan 17:3. Que conocer a Dios y conocer a Jesucristo es tener vida, y eso es tener vida en abundancia. Así que el Señor podría ser que a usted le haya bendecido y le esté bendiciendo. Puede ser que le esté yendo bien en la vida. Porque hoy yo le voy a enseñar a usted que se está perdiendo de bendiciones. Yo le voy a enseñar a ustedes, hermanas, y le voy a enseñar a ustedes, hermanos, que se están perdiendo de bendiciones. Y tal vez usted me diga, yo estoy siendo bendecido. Eso es lo que usted cree. Porque lo que está siendo es cubierto por la misericordia del Señor, por la misericordia y la compasión del Señor, pero podría ser y podría estar mucho mejor si camina de acuerdo a los preceptos de Dios. A veces el problema no es, como decía un predicador, las bendiciones que tenemos, sino no darnos cuenta de las bendiciones que hemos perdido. Que un día nos presentemos delante de Dios y diga, ustedes pudieron haber estado mejor, pero no quisieron atenderme. Entonces quiero desarrollar un poquito acerca de ese evangelio del Señor para hablar del nacimiento del niño y para hablar del retorno del rey. Estamos durante las fiestas de las trompetas, estamos durante el Yom Teruah, inició el día de ayer, hay fiesta el día de hoy y estamos en 21 días de fiesta porque el Señor Jesús nació en una fecha como esta. Nuestro Señor Jesucristo nació en una fecha como esta y retornará durante unas fiestas de las trompetas como lo ha anunciado justamente su palabra, como lo ha anunciado su evangelio. Así que nosotros tenemos que hacer un pequeño recorrido por ese evangelio para hablar del niño y para hablar del rey. Si a usted le gusta tomar nota, por favor, le invito a que tome nota. El Señor Jesucristo, cuando estuvo delante de Pilato, en la oportunidad que iba a ser crucificado, una de las cosas que le hace Pilato como pregunta es, ¿así que tú eres rey?, le dice. Y Jesús le dice, tú lo has dicho, le dice, soy rey. Jesús no se negó, no dijo yo no soy rey, no trató de evitar la cruz, no trató de salir en otra dirección que no fuera la que Dios, el Padre, le había demandado a él. Y no solamente dice, yo soy el rey, sino que le dice y le añade a lo que le está diciendo él a Poncio Pilato, procurador romano, yo nací y vine al mundo para decir lo que es verdad. Para decir lo que es la verdad. Eso lo encuentra en Juan 18:37. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan, dice el Señor. Yo le pido a usted que si usted de la verdad, si usted escucha la verdad, si usted quiere agradar a la verdad, si usted quiere ser parte de la verdad, me lo haga saber, ponga algo ahí. Algo en cual sepamos nosotros que usted es parte de la verdad para que este mensaje se identifique con usted como se está identificando conmigo. Porque lo dijo muy claro Pablo cuando se lo dijo a los Corintios. No nos predicamos a nosotros mismos, o sea, nosotros no vamos a hacer mensajes que nos agraden a nosotros, no vamos a hacer mensajes que vayan acomodados como en molde para que usted y yo nos sintamos contentos, para que usted y yo nos sintamos felices, para que usted y yo no nos sintamos desanimados. Eso no es lo que el Señor pretende que hagamos nosotros cuando predicamos. No predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, dice Pablo a los Corintios en 2 Corintios capítulo 4. Dice en el verso 6, porque Dios que mandó
que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Es en su corazón que está resplandeciendo la luz? ¿Es en su corazón donde hay iluminación para el conocimiento de Cristo, como lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4? Para que la gloria de Dios, la faz de Dios, resplandezca en nosotros a través de Jesucristo. Si es eso, este mensaje es para usted. Hoy le voy a hablar del niño. Hoy le voy a hablar del nacimiento del niño y hoy le voy a hablar del retorno del rey. Pero esta historia, mis hermanos, comenzó con una suplantación de identidad. Esta historia comenzó con un ladrón que empezó a robarle al hombre, donde nosotros teníamos que estar bien, donde nosotros teníamos que habitar en conjunto con Dios, donde el Espíritu de Dios se paseaba por el huerto y hablaba con el hombre y con la mujer, con Adán y con Eva. Después de que el Señor creó al hombre en una fecha como hoy, para nosotros a mediados de septiembre y principios de octubre, para el hebreo durante el mes de Elul y el mes de Tisrei, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Eso fue lo que Dios hizo en un mes como este. Ahí comienza la historia del hombre. El hombre podía vivir bien si se mantenía de acuerdo a las enseñanzas de Dios, de acuerdo a la obediencia de lo que Dios había establecido. De esto sí y de esto no. Desde el primer momento Dios puso las reglas, desde el primer momento Dios dijo por dónde movernos y puso las normas. Pero ahí vino el malo, ahí vino el suplantador, ahí vino el enemigo. Y en el capítulo 3 del libro de Génesis le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol del huerto. Empieza el ladrón operando en astucia, empieza a hurtar, empieza a matar, y empieza a destruir nuestro pensamiento. Pero aún a pesar del engaño, aún a pesar de que el enemigo nos confundió, nos engañó y nos enredó, aún así Dios sigue operando en misericordia para nosotros. Dios sigue bendiciéndonos a nosotros. Pero la bendición no es lo que debería ser, porque en Deuteronomio 28 la palabra me enseña a mí que todas las bendiciones, dicen, vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. O sea, las bendiciones nos persiguen a nosotros. Si obedecemos al Señor, dice nuestro Dios. Si obedecemos ¿en qué? Si obedecemos al Señor en el evangelio que Él nos dio. Si obedecemos al Señor en las enseñanzas a través de nuestro Señor Jesucristo. Si podemos entender que el marco en el cual usted y yo tenemos que comunicarnos, en el marco en el cual usted y yo tenemos que conducirnos, tiene que ser en el marco que Dios estableció y no fuera de ese marco. Hablemos del niño. Hablemos de ese evangelio, que es el cumplimiento profético de lo que Dios dijo. En Isaías 9:6 se refiere al niño, que iba a nacer en la misma fecha que Adán fue creado, que iban a ser durante el mismo tiempo que la creación le fue dada a Adán en administración, y que Adán y Eva decidieron hacer contrario a lo que Dios había establecido. Dice Isaías para un día como hoy, dice Isaías para una fecha como hoy, porque un niño nos es nacido, proféticamente hablando del Señor Jesucristo, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo todo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué es lo que iba a hacer? Que iban a ser Jesús, que iban a ser el Salvador, que iban a ser el Señor, que iban a ser el que iba a enderezar nuestros caminos, que iban a ser el que nos iba a decir a nosotros cómo agradar a Dios. ¿Cuándo? Durante unas fechas que son conmemoradas hoy día como las fiestas de las trompetas, que iniciaron ayer a las 6 de la tarde y que continúan hoy y mañana antes
de continuar por 21 días más. No es mi intención hablar de las fiestas en total hoy, porque no me da tiempo en tan poco tiempo, tan pocos minutos, pero sí voy a hablarles del niño y voy a hablarles del retorno del rey. Una vez que se da el cumplimiento del niño, una vez que se da el cumplimiento del nacimiento de él, en Mateo capítulo 2 nos describe a nosotros justamente ese momento, que se da en un mes como este, que se da en un tiempo hace poquito más de 2000 años, cuando Mateo lo narra de esta manera. Cuando Jesús nació, dice, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, sabios, póngale ahí, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Subraya la palabra rey, que ha nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbaron? Porque hay un cumplimiento de la profecía de Isaías en esas palabras. Porque hay un cumplimiento de lo que Isaías dijo que iba a pasar en ese momento, 7 siglos después de que Isaías lo dijo. Entonces, dice, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó con ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, subraye Belén, mis hermanos, a Belén de Judea, porque eso fue lo que dijo el profeta, que de ahí saldría justamente el Salvador. Ahí de Belén, tú Belén, de la tierra de Judá, no eres de la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo. Es lo que había dicho Isaías. Ahí los envía él a Belén, para que vayan e indaguen acerca del nacimiento del Señor. Vayan y averigüen, le dice, con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, dice, para que yo también vaya y le adore. Mentiroso, fraude, manipulador. Solamente quería asesinarlo porque tenía miedo que el reino de él se diera a ese niño. Aunque estaba ya casi que anciano, ya casi que no podía él mantenerse más, porque cuando Jesús nace es un hijo de él. Cuando Jesús nace es él, pero cuando Jesús anda caminando y predicando es un hijo de él el que está al frente del reino. Entonces dice que los sabios, habiendo oído al rey, se fueron, dice el texto. Y aquí dice una estrella, la que habían visto desde el oriente, dice, cuando llegaron, se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño y a su madre María. Postrándose inmediatamente le adoraron. Abrieron los tesoros, que era oro, que era incienso y era mirra. Ese es el relato que hace Mateo. Ese es el relato que hace justamente de la profecía de Isaías en un tiempo como hoy, en una fecha como hoy, porque todo tiene su tiempo. ¿El de quién? El de Dios. Desarrollándolo, narrándolo, explicándolo en un evangelio que es el de Jesús, en un evangelio que es el reino de Dios. Y cualquiera que enseñe algo diferente a esto, cualquiera que participe en algo diferente a esto, cualquiera que comparta con sus hijos algo diferente a esto, cualquiera que se involucre en algo diferente a esto, sea anatema, sea cortado, sea echado, sea expulsado, muera irremisiblemente. No lo digo yo, lo acabo de leer. Porque nosotros no podemos predicar otro evangelio que no sea el del reino de los cielos. No podemos predicar otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo, ni enseñar a otro Jesús que no es el que nos fue enseñado. Lucas en el capítulo 2 desarrolla un poquito acerca del nacimiento del niño. Dice Lucas que en los días de César Augusto, durante el primer censo, siendo Cirenio gobernador de Siria, dice Lucas que llegaron los padres de Jesús, José y María para ser empadronados. ¿Subieron a dónde? A Galilea, a la ciudad de Nazaret. Nazaret está en Judea, ahí esa es la ciudad de David y se llama Belén. El cumplimiento de la profecía de Isaías, el cumplimiento del anuncio que se le estaba haciendo justamente a través de la palabra y de las escrituras a Herodes, en el cual todo el pueblo se turba y el mismo Herodes se turba porque aquí el Mesías nace.
Aquí el Mesías está naciendo y viene para el rescate y la salvación de muchos. Vino María y vino José para ser empadronados y ella estaba embarazada de Jesús. Es el relato que se da. Y cuando están allí, cuando están en Belén, se dan los días del alumbramiento. Y nace el niño. Y lo envuelven en pañales y lo acuestan en un pesebre porque no había lugar para ellos en la casona, en el mesón. El texto en el verso 8 dice que habían unos pastores ahí en la misma región que estaban velando por la vigilia de la noche y estaban cuidando su rebaño. Se presenta delante de ellos un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodea con un gran resplandor y les da un gran temor a ellos. El ángel les dice: no teman. No teman, aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El cumplimiento de la profecía, el evangelio del Señor, el evangelio del reino de los cielos, un día como hoy, en una fecha como esta. Y al final van a ver por qué recalco tanto que es una fecha como esta. ¿Por qué recalco tanto que es un mes como este? ¿Por qué recalco tanto que es el evangelio que se nos fue dado? El evangelio que nos fue enseñado. Pero vino el suplantador, el que robó la identidad y presentó a un Jesús que no nos fue predicado. Un evangelio que no nos fue predicado. Unos tiempos que no nos fue predicado. Y el que tome eso, el que siga eso, el que comparta eso y el que enseñe eso, sea anatema. Esto les servirá de señal, le dice a los pastores. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Cuando está diciendo eso, el texto nos enseña que aparece de repente con el ángel una multitud de coros celestiales, de huestes celestiales, y todos cantaban y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Y podría ser que usted escuche eso que le estoy diciendo y lo pase por alto y no lo asocie, no lo conecte con lo que se ha enseñado durante años de años. No voy a cantar, ni sé cantar, pero hay un villancico que dice: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Ya ahí viene un evangelio torcido, ya ahí viene una enseñanza contaminada. Ya ahí nos están enseñando a un Dios que no es el que nos fue predicado. Porque el villancico que se canta en el mes de Quilel, diciembre para nosotros, robándole la identidad a nuestro Señor Jesucristo, robando el evangelio que nos fue predicado, robando los tiempos que nos fue predicado, no es lo que dice el villancico. El villancico dice: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, porque el enemigo le traslada la gloria al hombre, le traslada al hombre la satisfacción, le traslada a través de ese canto al hombre el poder que no tiene. Al decir que paz a los hombres de buena voluntad, porque así no lo dice el texto. Búsquelo, mi hermano, búsquelo, mi hermana, léalo conmigo, verso 14 de Lucas capítulo 2, léalo, vaya, búsquelo en este momento. Gloria a Dios en las alturas, la gloria es de Dios. Y en la tierra, buena voluntad, ¿de parte de quién? De Dios nace la buena voluntad. Para con los hombres, no dice para los hombres de buena voluntad. La buena voluntad nace de Dios, la gloria nace de Dios, y de la gloria viene y recae por gracia sobre los hombres. Solo ese villancico ya es una farsa, es una mentira, y lo cantan niños y niños alrededor del mundo dándole la gloria al hombre y no a Dios. Y el Señor dice que Él no comparte su gloria con nadie. Y usted y yo durante años y muchos años hemos dado la gloria al que no es, se la hemos dado al hombre y no a Dios. Después de esto, los pastores ven cómo los ángeles se van al cielo después de haber cantado y dicen unos a otros: vamos a Belén, vamos, veamos qué es lo que ha sucedido. Y que el Señor nos lo ha manifestado. ¿A través de quiénes? De los ángeles. Llegaron corriendo, llegaron apresuradamente y se encontraron a María, a José y al niño en el pesebre. Eso fue lo que encontraron esos pastores. Se quedaron ahí en Belén durante 8 días. 8 días después se trasladan de Belén hacia Jerusalén. Jerusalén queda al norte de Belén, porque después de pasados los 8 días,
que se circuncida al niño, se van para presentarlo en el templo, para ofrecérselo al Señor, para consagrarlo al Señor, aunque él ya está consagrado desde antes de la fundación del mundo, pero ellos van cumpliendo el rito de Moisés, así es como dice el texto, allá en el verso 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, porque el Señor respetó la ley de Moisés, el Señor respetó la ley y las fiestas, el Señor respetó las fechas y los tiempos, porque la ley de Moisés decía que todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor y será consagrado a través de la circuncisión. Esa era la ley de Moisés para los judíos y Jesús nació judío en una familia judía, creció como judío, murió como judío y resucitó para que usted y yo podamos entrar por gracia a la familia, al reino de los cielos, al evangelio del Señor. Ellos se vienen de Belén, se van para Jerusalén y ya estando en Jerusalén, dice que hay un hombre llamado Simeón ahí. Lo puede leer en el verso 25. Él estaba esperando la consolación de Israel porque el Espíritu Santo ya le había dicho a él que no iba a ver la muerte hasta que no viera con sus ojos al ungido de Jehová. Léalo en el capítulo 2 de Lucas, versos 25 en adelante. Él, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Y cuando los padres llegan, él viene y toma al niño en sus brazos. Y cuando lo toma en sus brazos, lo bendice y dice estas palabras. Ahora, Señor, verso 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación. Estaba viendo al niño. Porque estamos hablando del nacimiento del niño. Él lo estaba viendo de frente. Y Dios le había dicho que no iba a morir hasta que lo viera ocularmente. Y lo estaba viendo y dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Él dice, ahora puedo morir. Se ha cumplido la profecía. Se ha cumplido lo que se me dijo. Dios ha cumplido con su palabra. Porque Dios cumple todo lo que dice. Porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Porque Dios en sus fechas, Dios en sus tiempos, Dios en sus fiestas nos hace y nos enseña a nosotros qué es lo que le agrada a Él para que usted camine por la bendición. Y la bendición lo persigue. Y si usted cree que está bendecido, si usted cree que está bendecida, haga lo que Dios dice. Si a pesar de estar haciendo lo incorrecto, si a pesar de ser truanes, si a pesar de ser mentirosos, si a pesar de ser personas que hacemos como nos da la gana, a pesar de eso, el Señor en su misericordia nos cuida, nos protege y nos bendice, ¿qué no será que ya cuando seamos amigos de Él, cuando somos amigos de Él, si cuando éramos enemigos, dio su vida por nosotros, ¿qué no hace cuando ya estamos como sus hijos, como sus siervos? Porque dijo Simeón, que esa salvación que está viendo los ojos de él fue preparada, dice, para presencia de todos los pueblos, no está hablando solo de los judíos, de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y la gloria del pueblo de Israel. José, María están escuchando esto y se maravillan de lo que él está diciéndole. Simeón viene y bendice al niño y le dice a María unas palabras lapidantes, parte del evangelio, parte de la historia que debe ser contada, la historia correcta. He aquí dice hablando del niño, está puesto para caída y para levantamiento de muchos de Israel. Muchos van a rechazarlo y muchos lo van a aceptar. Muchos van a honrarlo y muchos lo van a deshonrar. ¿De cuáles de los muchos es usted? ¿De los que le honran o de los que le deshonran? ¿De los cuales de los muchos soy yo? ¿De los que le honran o de los que le deshonran? Pero dice que será puesto para eso, para que muchos lo rechacen y otros lo acepten, para que sean revelados los pensamientos en los corazones de muchos. Pero viene con las palabras que le impactan a ella, porque él le dice, una espada traspasará tu misma alma. Una espada traspasará tu misma alma. Ella sabía la profecía. José sabía la profecía. Los judíos sabían la profecía. Todos sabían que el Mesías iba a venir y que había de morir. Isaías 53, todo el capítulo, léalo. Lea todo el capítulo, ahí está la profecía, ahí está la enseñanza, Isaías capítulo 53 y 54. Si no tuvieran Biblia, ahí está todo el evangelio, ahí está todo el mensaje.
María se va para su casa, se queda pensando en todo lo que le dijo, se va con su esposo y el niño sigue creciendo, sigue aprendiendo y sigue creyendo entre estas palabras. Y María le quedaron grabadas esas palabras donde él le dijo: una espada atravesará tu alma. 30 años después de que recibió esa sentencia, 30 años después de esas lapidantes palabras, el Señor anda predicando el evangelio del reino de los cielos, el evangelio de Dios, y dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 30 años después él está con autoridad, con fuerza, predicando el evangelio del reino de Dios, el cual usted y yo debemos de predicar y no otro evangelio. 30 años después el Señor está enseñándole a la gente lo que tiene que hacer y arrepentirse, porque ya el reino de los cielos está aquí, porque el tiempo se cumplió y por eso fue arrestado y por eso fue entregado en manos del procurador Poncio Pilato para ser crucificado durante unas fechas de otras fiestas que, si usted no las conoce, se pierde de la riqueza también de esa enseñanza que se conoce como el Passover. La Pascua se pasó por alto, pasado por alto. Eso se da entre marzo y abril, durante el mes de Nisan. El gobernador lo tiene en esos días de fiesta, lo arresta, pero había un rito y era liberar a un prisionero. Él tiene a Barrabás, que es el jefe de los celotes, o las celotas, algunos dicen, famoso Barrabás, para ser crucificado, y tiene a Jesús a la par. 30 años después, pasados de la sentencia que Simeón le dijo a María, que una espada le iba a atravesar el alma, está Jesús delante del procurador Poncio Pilato, reunidos Pilato con el pueblo, les grita y les pregunta al pueblo en una fiesta de Pascua: ¿a quién quiere que le libere? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Dice el verso 20 del capítulo, déjeme ver, el capítulo 27 creo de Mateo. Dice el verso 20 que cuando le gritó él y le dijo: ¿a quién quiere que libere o suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? El verso 20 dice: los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que dijere Barrabás y que Jesús fuese muerto, por cumplirse las lapidantes palabras que se le dijeron a María su madre. Bienaventurada me llamarán las generaciones. Pero esa bienaventuranza traía dolor hasta el alma, que Simeón no pudo usar otras palabras mejores que esas para poderle dar a entender lo que ella iba a pasar. Una espada atravesará tu alma. ¿Quién quiere usted que libere? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Al niño que fue nacido hace 30 años y ahora es un hombre? ¿O a Barrabás? ¿A quién quiere que liberen? Mientras el gobernador preguntaba, ellos decían: sea crucificado, liberen a Barrabás, Jesús sea crucificado. El gobernador, sabiendo que había un complot, les preguntó: ¿pero qué mal ha hecho este? Pero gritaba más fuerte y decía: sea crucificado. Pilato se dio cuenta que no podía hacer absolutamente nada, porque no iba a cambiar la mentalidad de ellos ni lo que tenía que pasar, porque no importa lo que usted y yo queramos cambiar, Dios no va a cambiar sus planes, porque Dios es soberano, Dios es Dios. Y aunque se haya querido engañar a la humanidad en el mes incorrecto, con la fiesta incorrecta, con las formas incorrectas, para robarle a la humanidad la bendición que podría tener por hacer lo correcto, Dios no va a cambiar lo que Él determinó. Como no adelantaba nada, entonces soltó a Barrabás y azotó a Jesús y lo entregó para ser crucificado. Una vez hecho eso, inicia el escarnio para Jesús, y dice el verso 27, ahí en Mateo 27, que los soldados lo llevaron a él al pretorio y reunieron alrededor
de él, toda la compañía, lo desnudaron, le pusieron un manto escarlata encima, le pusieron en la cabeza una corona llena de espinas, más o menos de unas 2 pulgadas a 4 pulgadas, que le atravesaba el cráneo, completamente desnudo, no como lo ponen en las fotos, avergonzándolo. Y aparte de que le ponían la corona en espina, le golpeaban con una caña sobre la cabeza donde tenía la corona. Y se hincaban delante de él y decían: salve, oh rey de los judíos. Se estaban burlando de él, pero no sabían que realmente el rey estaba ahí al frente. El rey iba a morir, pero el rey iba a regresar y va a regresar. En una fecha como esta, en un día como este, en un mes como este. Le escupieron la cara, le golpeaban en la cabeza y después de haberle escarnecido le quitaron el manto y le pusieron de nuevo los vestidos y crucifíquenlo. Una vez que le crucificaron, dice el verso 35 del capítulo 27 de Mateo, una vez que lo crucificaron, repartieron los vestidos, echaron suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y agarraron un rótulo y lo pusieron sobre su cabeza en la cruz que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. ¡Qué coronación! ¡Qué manera de entronarlo! ¡Qué manera de ponerlo por encima de todos, a la altura, más allá de la vista y la cabeza de todos, sobre todos, incluyendo los romanos! Este es Jesús, el rey de los judíos. Y lo crucificaron entre 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero recuerden que el jefe de los ladrones había sido suelto, había sido liberado. Me decía mi esposa un día de estos del significado de esto y quiero traerlo ahora a este momento. Cuando crucificaban a los criminales, a la derecha se ponía al cómplice, a la persona más importante de los criminales, y a la izquierda se ponía a uno de los seguidores, pero que no era el más importante, pero era también cómplice. Y en el centro se ponía al cabecilla, al más malo, al más ruin, al más bajo de los bajos. Ahí iba a estar Barrabás, ahí debería estar Barrabás, y a los lados los cómplices. Pero estaba Jesús, y a los ojos de los que estaban ahí, sus cómplices. Y él, como el más malo, como el más cruel, como el más criminal de todos. Y pasaba la gente, dice, y meneando la cabeza, injuriaban y decían: tú que derribas el templo, dice, y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Así lo hacía la gente y así lo hacían los sacerdotes. Le hacían escarnio los escribas, los fariseos, los ancianos, hasta los mismos ladrones. Si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Pero esa no era la forma en la que el Señor iba a hacerlo. No es la forma en que el Señor iba a hacer que creyeran, porque el Señor iba a cumplir hasta el pie de la letra las instrucciones del Padre. En el día, en la hora, en el momento y bajo las directrices en que tenía que ser muerto para satisfacer la justicia de Dios, para que usted y yo hoy seamos libres, para que hoy usted y yo seamos redimidos a través de su sangre. ¿Cuándo pasó eso? Durante un día de reposo. Al amanecer, dice el siguiente día, ya después de que él fue crucificado y había muerto, o sea, terminando el sábado por la mañana e iniciando el domingo antes de las 6 de la mañana, para ellos es el día de reposo porque sus días se miden de 6 de la mañana de un día a 6 de la mañana del otro. Antitos del amanecer del día séptimo o del primer día de la semana, dice el texto. Viene María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro donde había sido sacrificado, donde había sido lleno de escarnio, donde había sido asesinado. Cuando ellas vienen, hay un gran terremoto. Y un ángel del Señor desciende del cielo, remueve la piedra,
la quita y se sienta sobre ella. Dice la Biblia que el aspecto del ángel era como un relámpago, su vestido era blanco como la nieve. Los guardas temblaron, se quedaron como muertos. Cuando se acercan las mujeres, les dice, no temáis vosotras, les dice, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como lo dijo. Porque como Dios lo dice, así es como se cumple. Porque el evangelio es predicar lo que Jesús dijo. El evangelio es decir lo que Jesús dijo. El evangelio es practicar lo que Jesús practicó. El evangelio es no suplantar a Jesús con otras enseñanzas. Y decirle a sus discípulos que Jesús ha resucitado de los muertos. Y he aquí delante de vosotros, va a Galilea, allí lo veréis como os lo ha dicho. Ay, Señor santo, maravilloso Señor. Y así vamos por la parte donde Él fue crucificado, fue asesinado. Se cumple la profecía de Simeón. Una espada atraviesa a esa mujer. Solo imagínese si usted ve a su hijo, y le voy a hablar a las mujeres, si usted ve a su hijo enfermo. Solo imagínese si usted ve a su hijo que se raspa las rodillas, si ve a su hijo que le pasa una herida en la cabeza, ¿qué es lo que usted siente? ¿Qué es lo que usted puede sentir? Ahora imagínese lo que sintió María, a la que se le dijo bienaventurada. Será llamada por todas las generaciones. Bienaventurada no implicaba que no iba a sufrir. Bienaventurada es porque dentro del plan de Dios, ella hizo como Dios había dicho. Porque cuando el ángel le dijo que iba a quedar embarazada en ese momento y que iba a nacer el Cristo a través de ella sabía las profecías y ella dijo, hágase conforme a tu palabra, porque ella sabía lo que implicaba, ella sabía lo que iba a vivir y ella recibió todo el mensaje completo. Ella no distorsionó el evangelio, ella aceptó el evangelio, ella obedeció y ella hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Muere, resucita y dice en Hechos capítulo 1, verso 9, que una vez que él resucita y se le presenta a los discípulos, ya al final, después de que da las instrucciones, cuando han dado con ellos unos 40 días, dice que ellos lo estaban viendo donde estaba conversando y fue alzado y le recibió una nube y lo ocultó a los ojos de todos. Ellos estaban viendo hacia arriba, estaban puestos los ojos en el cielo, preguntándose seguramente muchas cosas que no puedo decir porque no están escritas, pero estaban viendo hacia el cielo cuando él iba siendo ascendido. Y aquí dice, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles. Y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera que asciende, de la misma manera vendrá. ¿Cuándo? En un mes como este, en un tiempo como este. Pero hicieron una suplantación de identidad. Se robaron el evangelio. Se robaron el mensaje. Se robaron la fiesta y pusieron otro mes y a otra persona en lugar de Jesús, predicando al Jesús que no nos fue predicado, enseñando al Jesús que no nos fue enseñado. Y mientras usted participe y yo participe de esas cosas, seremos anatemas, seremos malditos. Pero me está yendo bien. Sí, porque Dios es misericordia y Dios es amor, y hoy le está permitiendo a usted entender que el mensaje correcto es adorar al Señor como Él quiere ser adorado, de la forma que Él quiere ser adorado, en el mes que Él quiere ser adorado, bajo las normas y las fiestas que Él permitió y pidió ser adorado, no de otra forma. Si les predican a un Jesús diferente al que ha sido predicado y un evangelio diferente al cual ha sido enseñado, sea anatema. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Un día como hoy, durante la fiesta de las trompetas, dice Apocalipsis 19, que vamos a ver el cielo abierto,
un caballo blanco, en el cual monta el fiel y verdadero, el que juzga con justicia y pelea y con justicia, que los ojos son como llama de fuego, que en él hay una cabeza llena de muchas diademas, que son los pensamientos de los que lo honraron, que son los pensamientos de los que lo siguieron, de que son los pensamientos de los que lo obedecieron. Esas diademas es donde está escrito un nombre que nadie conoce, que es el nombre de él mismo. Se va a ver vestido y teñido de la ropa de sangre, que fue lo que hicieron durante la Pascua, que fue lo que hicieron cuando le hicieron escarnio, cuando lo escupieron, cuando le clavaron esas púas, cuando le golpearon en la cabeza, cuando le quitaron los vestidos, cuando lo avergonzaron. Esa sangre que está en la ropa, dice que él va a venir con un vestido de esa ropa para decir: yo vine a pagar por ustedes, yo vine a rescatarlos. Y su nombre, que es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales van a venir con él vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, seguido de caballos blancos, y de su boca salen espadas para herir a las naciones mentirosas que engañaron a su pueblo, que engañaron a sus hijos, que engañaron a las personas por las cuales él había entregado su sangre, por las cuales él había entregado su vida, y él quería ser adorado de una manera y se les enseñó lo que no debía enseñárseles, y se les robó la identidad a Cristo y le fue suplantada por otro. Y vendrá con una vara de hierro a pisar, dice, el lagar de vino con el furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y cuando él venga a hacer eso, el niño que nació en un pesebre, el niño que nació en Belén, el niño que fue llevado al norte, que Simeón lo vio y dijo: han visto mis ojos la salvación, el niño que nació, que creció, que fue avasallado, matado, envilecido, que fue burlado, ese niño ya no va a venir de la misma manera. Ahora va a venir con una vestidura, dice, blanca, y en el muslo dice que está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. En un día como este, en un mes como este, hoy estamos celebrando el Rosh Hashanah, hoy estamos celebrando la Shana Tova, el Año Nuevo. Si usted lo quiere recibir, es un asunto suyo. Si no lo quiere recibir, es un asunto suyo. Si le molestan las palabras que estoy diciendo y quiere seguir celebrando al Jesús que no fue enseñado, si quiere seguir haciendo las fiestas que no fueron enseñadas, si quiere seguir engañándose a usted mismo y engañando a sus hijos y engañando a sus generaciones y poniéndose en una sentencia de ser maldito, sígalo haciendo. Y si le ofenden mis palabras y si le molesta lo que estoy yo diciendo, le voy a leer lo que pasó con Jesús. Y si pasó con Jesús, pasa conmigo y pasa con cualquiera que predique la verdad. En Juan 6:60, cuando el Señor está hablando la verdad, cuando el Señor está hablando el evangelio, cuando el Señor está enseñando que están haciendo lo incorrecto y que Él vino a enseñar lo correcto, Él vino a corregir lo que estaba mal. Cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando esto, los discípulos que le seguían dicen: dura palabra es esta, ¿quién la puede aceptar? Esto es difícil de aceptar, en lo que están diciendo ellos. ¿Quién puede hacerle caso a esto? Jesús se dio cuenta de que estaban murmurando de él y les pregunta: ¿eso les ofende? Y yo le pregunto a los que me escuchen, donde quiera que me escuchen, el día que me escuchen, ¿eso les ofende? Les ofende que se predique la verdad, les ofende que Dios diga: yo vine durante esta fecha, yo quiero ser adorado en esta fecha, yo quiero ser exaltado en esta fecha, y no que sigan adorando a un gordo rojo, barrigón, que tiene la barba blanca, que no tiene que ver nada con Cristo, que no tiene que ver nada con Jesús, que fue inventado por los humanos, y la gente se comió esa enseñanza. Lo mismo que pasó en el Edén, cuando el demonio, el Satanás, le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho que no morirás. ¿Quieres seguir haciendo eso? Hágalo. ¿Eso le ofende? Hágalo. Pero Jesús le dijo a ellos: ¿eso les ofende? ¿Qué pasaría si me vieran? Si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba, o sea, estar sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe qué va a pasar? Que van a temblar las piernas, que van a temblar todo el mundo, que le va a dar terror de verlo sentado y decir: Señor santo, Señor verdadero, Dios
Dios magnífico, ¿cómo es posible que no te escuchamos? ¿Cómo es posible que no te hicimos caso? Oh Señor Jesús, perdónanos y ya va a ser muy tarde. Ya va a ser muy tarde porque han desaprovechado el tiempo y el llamado al arrepentimiento que ya tiene 2000 años de estar siendo dado. El llamado al arrepentimiento cuando él empezó a caminar, el llamado al arrepentimiento por el cual María lloró, sufrió y la espada le atravesó el alma. El llamado al arrepentimiento por el cual José sufrió, el llamado al arrepentimiento por el cual los apóstoles fueron aserrados, crucificados, decapitados. Por lo cual muchas personas fueron incineradas, echadas a los leones, personas que se presentaron y murieron por la verdad. Y usted y yo muchas veces aceptamos a una mentira de otro y suplantamos la verdad, suplantamos al Jesús, ponemos al Jesús que nos conviene, nos creamos nuestro propio Jesús porque somos orgullosos, vanidosos, somos insensatos y empezamos a caminar como camina el mundo, empezamos a caminar como camina Satanás. ¿Quiere hacer caso? Haga caso. ¿Le ofende eso? ¿Quiere irse? El Señor dice, ¿qué va a hacer cuando me vean sentado donde estaba? Jesús sabía desde el principio que no le iban a creer. Sabía desde el principio quién lo iba a traicionar. Por eso les dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Si usted hoy el Espíritu de Dios le está hablando a su corazón, si el Espíritu de Dios le está llamando a rectificar camino, a aceptar al Jesús, el cual fue predicado desde el principio, al verdadero Jesús, hoy deje que el Espíritu Santo le redarguya, lo enderece y le enseñe el camino de la verdad. Pero ¿sabe qué fue lo que le pasó a Jesús? Desde ese entonces, dicen muchos de los discípulos que le habían seguido, lo dejaron. A mí, mis hermanos, me ha pasado durante muchos años que por esta prédica, que por esta enseñanza, la gente se va. Y me sentía mal, y me dolía, y me lloraba, y decía, Señor, y el Señor dijo, conmigo también lo hicieron. A mí me dejaron porque no soportaron la verdad, porque amaron más las tinieblas que la luz, y decidieron apagar la luz para irse detrás de las tinieblas, porque sus obras son malas. Cuando digo apagar la luz, decidieron crucificarlo, decidieron asesinarlo antes que escucharlo y atender lo que él les había dicho. Desde entonces, dice el verso 66, muchos de esos discípulos lo dejaron y ya no andaban más con él. Él se voltea y le pregunta a los 12, a los más cercanos, ¿también ustedes quieren irse? ¿Quiere irse también usted? ¿Quiere seguir viviendo la vida que le place? ¿No quiere seguir al Señor? Me llaman altísimo, dice, mas no me enaltecen. Me llaman Señor, mas no me obedecen. Así camina el cristianismo de hoy en día, haciendo a su Jesús a su medida, no el Jesús que nos fue predicado. Ustedes también quieren irse, dice. Pero Pedro le dijo, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros, los que ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios, ¿qué hicieron? Nos quedaremos contigo. Y estas personas que aún que salieron huyendo en una oportunidad porque les había atemorizado el yugo romano, una vez que el Espíritu Santo vino a ellos, una vez que el Espíritu Santo les impactó, una vez que el Espíritu Santo los convenció antes de negar a Cristo, prefirieron ser decapitados, aserrados, echados a los leones, crucificados, quemados, antes que negar a nuestro Señor Jesucristo. Antes que negar la palabra que Él depositó en ellos. Así que el niño nació, vino como niño, vino en paz, vino a enseñarnos, vino a instruirnos. El niño vino y nació en Belén, en un pesebre, estuvo acostado durante su primera noche. Pero no va a volver a venir así. Si quiere seguir viviendo esa vida, sígala viviendo. Pero el Señor me ha bendecido porque Dios es misericordia. Porque Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Pero mis hermanos y mis hermanas, los que han llegado hasta el fin de esta prédica hoy, hasta el fin de esta enseñanza,
Va a llegar un día en que el cielo se va a abrir desde el oriente hasta el occidente y ya no va a venir de la misma manera. Él va a venir con las copas de la ira a pedir la honra que a Él le pertenece. Y ya quitar de esa mente, quitar de la mente de las personas esa honra que le dieron a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. La gran mentira. El texto dice, gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. Eso viene de Dios, eso nace en Dios y eso no nace del hombre, porque el hombre solo sale contrariar su palabra, suplantar la identidad y hacer lo que le da la gana. Se acabó el tiempo. Se acabó el llamado. Usted puede estar mañana dando cuentas en la presencia de Dios por rechazar este mensaje y rechazar todos los mensajes que lo llaman a ver primero el reino de Dios y su justicia y confiar en sus palabras, como lo dijo Pedro. ¿A dónde podemos ir? Tus palabras son de vida eterna. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde correr? Si esto les ofende, dijo Jesús, pueden irse. Pero si Jesús no cambió su discurso, ¿por qué yo, que soy un granito de polvo de la tierra, voy a cambiarlo? Así me quedé solo. Así nos quedemos solos. Vamos a predicar al crucificado y vamos a enseñar lo que Él enseñó. Le guste a quien le guste. Se vaya a quien se vaya. Si al final solamente yo, solamente mi esposa, vamos a estar dando cuenta de que cumplimos con la misión, vamos a hacerlo. Pero si usted, el Espíritu Santo, le ha tocado su corazón, es bienvenido. El culto en casa, la otra semana a las 7 de la noche. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga con sabiduría. Que Dios les ayude a escoger por Jesús y a dejar a Satanás. Jesús fue vestido de sangre. Satanás es vestido de rojo y blanco y baja por una chimenea. Jesús va a descender de los cielos de la misma forma en que ascendió. Gracias, mis hermanos. ¿Oramos? Oramos. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es veraz, Señor. Porque en ella, Señor, podríamos decir que se encuentra, Señor, la dureza, pero no es así. Así es. Lo que se encuentra es la misericordia. Amén. La misericordia que tú has dado a la humanidad, que hasta el día de hoy tú sigues extendiendo sobre cada uno, Señor, de los que respiramos Así, sobre esta tierra, Señor. Santo. Padre, te damos gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo para nosotros, Sí, Señor. Porque solo tú, Señor, podías hacerlo. Porque solo a través de ti, Señor, podía hacerse. Amén. Eres tú, Señor, el Santo, el que merece toda gloria y toda Amén, honra, amén, Señor. amén. Y no queremos ir a ningún otro lugar que no sea a ti, Señor. No queremos estar con nadie más que no sea contigo, Señor. Amén. Que tú, Señor, nos des la fuerza, Señor, a cada uno de los que te seguimos, Señor. Que nos des, Señor, siempre la perseverancia que le diste a Daniel, Señor, que no Sí, importando que lo tiraran al foso de los leones o al horno de fuego, siempre eligió honrarte a ti, Señor. Sí, Señor. Que nos des la fuerza, Señor Dios, que tuviste tú, Señor, al cargar esa cruz, Señor, al ser azotado, al ser, Señor, escarnecido. Que nos des esa fuerza, Señor, que tuviste tú, Señor, al Sí, ser Jesús, sacrificado, sí, Señor. para que por ti, Señor, también seamos ofrendas, Señor, vivas, Señor, delante Por de favor, ti, Señor. renunciando a todo lo que es de la carne, Señor,
y vivamos en el Espíritu para ti, Señor. Que sabiendo, Señor, hacer lo bueno, lo hagamos, Señor. Y no sabiendo hacer lo bueno, hagamos lo malo, Señor, para que no nos sea contado por pecado, Señor. Dios, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendíceles, Señor, con sabiduría, Señor, con entendimiento, que es la mejor bendición que podemos recibir. Porque podríamos tener todo en este mundo, Señor, y como dice tu palabra, ¿de qué le valdrá al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Así es, Señor. ¿Para qué queremos cosas, Señor, que nos van a estorbar en el camino? Si teniendo esas cosas, Señor, ni siquiera aquí en esta tierra se es feliz, mucho menos en la eternidad, Señor. Dios, lo único que queremos y anhelamos es tu presencia en nuestra vida, Señor. Lo único que anhelamos, Señor, es agradarte a ti, Amén, Señor. Señor. Lo único que anhelamos para nosotros, Señor, es honrarte todos los días, Señor. Y un día, el día que tú lo decidas, Señor, el día, Señor, que tú tengas establecido para cada uno de nosotros, poderte ver cara a cara, Señor, y poder cantar delante de ti que tú eres el Dios todopoderoso. Amén. El grande, el fuerte, el sabio de todos los Amén. siglos por los siglos, el único fiel y verdadero, el que estuvo muerto Amén. y Amén, resucitó. Señor, así es. Porque tú, Señor, vives para siempre, Señor. Oh, Jesús. Tú eres eterno, Dios Sí, Señor. todopoderoso. Sí, Señor. En nombre tuyo, Señor Dios, Yeshua. Amén. 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 Amados hermanos, Shana Tova, feliz año. Shana Tova, hermanos. Shana Tova, feliz año. Estamos en el día 1 del año 5781. Déjenme dejarles una nota. El otro año es jubileo. El otro año son la celebración del jubileo. Para nosotros, en septiembre del próximo año, de 2021, para efecto del calendario del Señor Jesucristo, para efecto del calendario de Dios, será el 5781 al 5782, un jubileo, y oremos para que nuestro Señor nos encuentre como obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos. Buenas noches a todos, buenas noches, Dani, que nos estás viendo ahí. Que Dios los continúe bendiciendo mucho, que Amén. derrame abundancia de sabiduría en ustedes. Se desconectó el audio, se desconectaron las cosas, pero el mensaje llegó. Y dicen que nos pegamos un poquitillo y no se oía durante un momentito, pero que después ya se oía bien. Qué dicha. Así que damos gracias al Altísimo Dios por eso. Esperemos que la otra semana no nos pase eso. Y si nos pasa, porque no le gusta a la oscuridad, pues seguimos peleando, seguimos luchando. Gracias, mis hermanos, Gloria a bendiciones. Dios. Los amamos, gracias. Nos vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Bendiciones. Finalizar.